Vamos entonces a la palabra de Dios y aprovechamos la oportunidad para saludar a los hermanos y hermanas que por la gracia de Dios nos conceden este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Le pedimos al Señor que ustedes sean tan ministrados como nosotros, y si alguno de ustedes aún no conoce al Señor Jesucristo, hoy sea día de salvación para usted. Con su permiso. Que hoy sea día de salvación, que hoy sea el día de glorificación al Señor Jesús. Estamos pues comprometidos en terminar hoy lo que hace unos cuantos domingos comenzamos en ese pasaje de Efesios 4, del verso 1 al 6. Tenga la bondad, por favor, de ir en su Biblia a la epístola o la carta a los Efesios y abrirla en el capítulo 4, y vamos a leer comenzando en el verso 1 al 6. Cuando esté ahí, diga amén, por favor. Pues leemos entonces. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por derramar tu Santísimo Espíritu Santo en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento y nos hace capaces de entender la verdad de tu palabra, de creerla y de ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesús. Gracias porque ilumines nuestro entendimiento y nos transformes, nos convenzas de pecado, nos transformes en hombres y mujeres que demostremos y demos a conocer al mundo que Jesús es real y verdadero y que gobierna y vive en nosotros. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, pues hemos estado trabajando en este pasaje y como ven, desde el verso 1 al 6, los 3 primeros versos estuvimos trabajando bajo el tema, o examinando esos 3 versos bajo el tema, guardando la unidad en la iglesia. Y de esos 4 al 6 estamos viendo el fundamento sobre el cual descansa la unidad de la iglesia, que hay 7 elementos, o mejor dicho, 4 elementos agrupados en esos 3 versos, y vemos también activa cada una de las personas de la Trinidad. Vemos al Espíritu Santo en el verso 4, vemos al Señor Jesús en el verso 5 y vemos al Padre en el verso 6. Y habíamos quedado la semana pasada en el verso 5, vamos a leer donde dice un Señor y una fe, y un bautismo. Ya hablamos pues sobre la aportación personal del Señor Jesucristo como un único Señor, a quien servimos, a quien amamos, a quien seguimos, que forma parte de ese fundamento sobre el cual descansa la unidad de la iglesia, y llegamos a esa fe común que también nos ha dado Dios Padre, una fe común en el Señor Jesucristo. Y vemos ahí en esa palabra fe, obviamente, puede referirse a 2 o 3 aspectos de la fe. Por ejemplo, se puede referir, esto ya lo tratamos un poquito la semana pasada, pero para recapitular y reengranar donde lo dejamos, dijimos que esta fe, o lo que se refiere a esta fe, puede ser ese acto de fe en el que por medio del Espíritu Santo Él enciende esa chispa, por así decirlo, de fe en el pecador,
y el pecador arrepentido, esa alma arrepentida, reconoce a Jesús como único Señor y Salvador personal y se salva. Pero también esa fe se puede estar refiriendo a esos actos y demostraciones de fe que marcan la vida de un siervo de Dios en cuanto a su servicio al Señor. Esa fe también se puede estar refiriendo a esa perseverancia en la cual un individuo, sea mujer, sea hombre, sirve a Jesús fielmente, lealmente, obedientemente, independientemente de las circunstancias que enfrenta en la vida. Y también esa fe se puede estar refiriendo a las verdades doctrinales que están registradas y reveladas en la palabra de Dios, que forman parte de ese fundamento que nos une a nosotros como pueblo de Cristo, como cuerpo del Señor Jesucristo. Esas verdades pues nos enseñan a nosotros lo que es el pecado, los efectos destructivos del pecado, cómo nos afecta no solamente a nosotros, sino a todo el que depende de nosotros. Pero también esas verdades registradas en la palabra de Dios nos enseñan también quiénes somos nosotros en Cristo, las garantías, los privilegios, las bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo y específicamente en esta carta a los Efesios. Entonces, vemos que esas verdades o esos fundamentos no solo contribuyen a nuestra unidad como cuerpo de Cristo, sino que también nos instruyen a cómo nosotros conducirnos en la vida, cómo nosotros caminar, no solamente como individuos, sino también como congregación, porque estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, nos instruyen cómo comportarnos, pero hay algo muy importante. A pesar de que hay muchísimas verdades doctrinales registradas en la Escritura, reveladas a través de la Escritura para usted y para mí, a pesar de que hay muchísimas de ellas, no todos los miembros del cuerpo de Cristo, por así decirlo, estamos de acuerdo en todas ellas. Pero hay algunas que son innegociables, hermano, que forman ese fundamento innegociable. Usted no las puede alterar, usted no las puede escoger. Son verdades doctrinales que usted y yo tenemos que creer. Note que yo digo tenemos que creer, no es que debemos. Tenemos, todo el que profese ser cristiano, nacido de nuevo, tiene que creer estas verdades doctrinales, que vamos a ver 5 de ellas por razones de tiempo, pero creo que con esas 5 es más que suficiente, porque de estas 5 dependen todas las otras. Entonces, amados, cuando yo digo que hay algunos aspectos dentro de la doctrina que diríamos no necesariamente estamos todos de acuerdo por razones de preferencias. No estoy hablando de que haya contradicción ni cosa parecida, pero por ejemplo, un ejemplo bien fácil de entender. Sabemos, por ejemplo, que los pentecostales afirman ciertas verdades doctrinales, como es, por ejemplo, el hablar en lenguas, el estilo de música que prefieren, pero los bautistas han preferido no aceptar el don de lenguas o cierto estilo de música. Entonces, sin embargo, están estas otras verdades doctrinales fundamentales, que seamos bautistas o pentecostales o metodistas o luteranos, todos tenemos que aceptar y forman esa base sólida sobre la cual descansa el cuerpo de Cristo y garantizan nuestra unidad como cuerpo de Cristo. No me estoy refiriendo a la iglesia local solamente, sino a la iglesia lavada y redimida en la sangre de Jesús, a la iglesia que el Señor viene a buscar. Vamos a ver dentro de esas verdades, por ejemplo, la Biblia es inspirada. Número 1, esta es la número 1, la Biblia, es decir, todas las escrituras de la Biblia, de la palabra de Dios, son inspiradas por Dios. Son verbalmente inspiradas por Dios. No solamente las ideas, sino las palabras fueron
diríamos, específicamente escogidas por el Espíritu Santo cuando escogió a aquellos hombres para que escribieran, movidos por el Espíritu, a escribir lo que Él quería que escribieran. ¿Y por qué esto es importante? Porque los enemigos de la palabra de Dios se han levantado, han buscado, que no la pueden encontrar, contradicciones en la palabra de Dios o palabras que quizás ellos dicen han caducado o no tienen sentido. No han podido encontrar una sola porque fueron divinamente escogidas por Él. No hay hombre que pueda inventarse nada contra la palabra de Dios. De manera que todos como cristianos, los que profesamos ser cristianos, sean bautistas, sean pentecostales, sean metodistas, sea de la afiliación denominacional que sea, todos tenemos que creer, si somos cristianos, tenemos que creer que la Biblia es inspirada por Dios, que la palabra de Dios es infalible. Lo que quiere decir infalible es que es libre de error. En la palabra de Dios no hay contradicción alguna y además es la regla de fe, de conducta, de doctrina, pues perfectamente escogida por Dios para nosotros. Es la guía espiritual para nosotros y esa es la primera, pues esa es la regla de fe divinamente autorizada para la iglesia. En segundo lugar, todos tenemos que creer y aceptar, y esto contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo, que hay un solo Dios verdadero, hay un único Dios verdadero que se ha revelado como el que siempre ha existido, sin agente ni fuerza externa que le haya formado o hecho de alguna manera. Él es Dios todo, Él es el único que redime, que salva, que redarguye al pecador de pecado y lo lleva al arrepentimiento para que sea salvo. Él es el único Dios verdadero, pero se ha revelado como esa Trinidad divina, se ha revelado como un solo ser consistente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cual es un gran misterio. Sabemos que la Trinidad es un misterio y sabemos que la Trinidad es algo que los enemigos pues, de la fe cristiana atacan y dicen que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas y qué sé yo cuántas cosas más. Yo solamente le puedo decir una cosa: la mente finita del hombre no es capaz de entender ni de explicar completamente al extremo de conocer el misterio de la Trinidad, porque si usted trata de explicar el misterio de la Trinidad, usted va a perder su mente. Ahora, si usted niega la Trinidad, usted va a perder su salvación. Por eso tenemos que creerla y está demostrado. Y en la palabra hay múltiples ejemplos en la palabra donde se demuestra la Trinidad. Aquí mismo tenemos uno. En el verso 4 se habla del Espíritu Santo, en el verso 5 del Señor Jesucristo y en el verso 6 del Padre Celestial. Ahí mismo está la Trinidad. Es que no sé por qué negarla. En tercer lugar, esta verdad, este fundamento doctrinal también nos da a nosotros coherencia en cuanto a unidad, en cuanto al cuerpo de Cristo. Y es que el Señor Jesucristo es divino y eterno. También se niega la divinidad del Señor Jesucristo. Sabemos que Él es el Hijo eterno de Dios. Y si no fuera el Hijo eterno de Dios, no nos podía salvar a nosotros de nuestros pecados. Sabemos que Él, por amor a nosotros, se hizo a sí mismo hombre al encarnarse en María, siendo aún virgen por medio del poder del Espíritu Santo, y siendo María aún todavía virgen, es decir, tuvo un nacimiento, un parto virginal, es decir, por eso es un nacimiento milagroso también. Sabemos que luego por amor a nosotros fue a la cruz, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y después de estar unos 40 días con los discípulos regresó a la gloria que siempre tuvo con el Padre y está sentado a la diestra del Padre gobernando con poder y gloria. Eso lo tenemos que creer todos, sean pentecostales, sean bautistas, sea la denominación que sea, y eso nos da a nosotros esa solidez y ese fundamento sobre el cual descansa la unidad del cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, creemos
Creemos de todo corazón que el Espíritu Santo es una persona real, divina y eterna, que recibe la misma adoración con el Padre y el Hijo. Además, que es una persona, que no es una emanación, que no es una fuerza que emana del trono de Dios, porque la Escritura se refiere al Espíritu Santo con atributos personales. La Escritura habla del Espíritu Santo como uno quien nos redarguye de pecado, uno que nos enseña, que nos consuela, que nos guía, que a Él también se le puede mentir, que se le puede resistir, que se puede blasfemar contra Él. Que yo sepa, usted solamente puede resistir a una persona, usted puede blasfemar contra una persona, usted puede mentirle a una persona, pero usted no le puede mentir a algo pues impersonal, a una emanación o a una fuerza. El Espíritu Santo es una persona divina y eterna, es la tercera persona de la Trinidad. Y esto nos da o imparte a nosotros esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y en quinto lugar, pues ya lo mencioné brevemente al principio, existe una sola iglesia. Una sola iglesia lavada y redimida en la sangre de Jesús, que no es esta, sino es la iglesia universal. Nosotros somos parte de ese cuerpo glorioso, sea bautista, sea pentecostal, sea metodista, el que sea, es una sola iglesia. Jesús cuando venga, y ojalá que venga hoy mismo, pero cuando venga el Señor por nosotros, Él no viene a buscar las asambleas de Dios, Él no viene a buscar la iglesia pentecostal MI, Él no viene a buscar la iglesia bautista, Él no viene a buscar la iglesia metodista, Él viene a buscar a todo el que ha sido lavado y redimido en su sangre preciosa, en todo aquel en quien mora el Espíritu Santo de Dios. De manera que ahí los tenemos. Y la próxima palabra que viene aquí en este verso 5, o el próximo elemento que compone ese fundamento que hace posible la unidad de la iglesia, es un bautismo. Pero no se está refiriendo meramente al bautismo en agua, no está hablando de la inmersión en agua, sino que está hablando de que por medio del Espíritu Santo todos nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Somos bautizados en el Señor Jesucristo. Vaya conmigo un momento y ese bautismo en el Espíritu Santo, es decir, en Cristo Jesús, es común a todos los creyentes. Vamos a Romanos capítulo 8 y verso 9, por favor. Y va usted a ver cómo eso nos identifica a todos con Cristo, nos identifica, hace posible que nosotros seamos participantes en esa bendición salvadora en Cristo. Dice, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y está con mayúscula, obviamente, se refiere al Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora preste atención a la última parte de ese verso. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que ese bautismo que acabo de hablar en el verso 4, no es necesariamente el bautismo de la inmersión en agua, porque el bautismo de la inmersión en agua, donde nos bautizan en agua, no es para salvación. Es para cumplir con una ordenanza establecida por el Señor Jesús. Nadie se bautiza para ser salvo. Todos son bautizados porque ya son salvos. Es más, que no podemos bautizar a una persona que no haya confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Ese es el requisito primario. Una persona que ya sepa lo que el Señor ha hecho por él o ella. Entonces, este bautismo se está refiriendo específicamente al bautismo en Cristo, que es por medio del Espíritu Santo. Y para que usted vea, entonces vaya por favor a Efesios capítulo 1, para que vea lo importante que es ese sello que nos identifica como propiedad, diríamos así. No es que seamos propiedad como una vaca pertenece al ganadero, al dueño, no, porque no somos, no, pero propiedad en el sentido espiritual de la palabra, de que fuimos lavados y redimidos en la sangre preciosa de Cristo. Efesios 1, versos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, ¿en Él quién? En Jesús, porque está hablando todo lo anterior a esto, se está refiriendo al Señor Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído
en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, es el depósito, es la garantía. Es cuando usted va a comprar un carro, usted da un depósito. Va a comprar una casa, usted da un depósito. En aquel tiempo usted compraba un pedazo de tierra y la garantía de que eso ya, de que ese trato ya estaba, ¿cómo se dice? Hecho, garantizado en alguna manera legal. El que le vendía la tierra le llenaba una tinajita así de tierra. Usted compraba este pedazo de tierra, le llenaba una tinajita. Usted se iba para su casa, usted daba un depósito, pero esta es la prueba ante todo el mundo. Yo tengo esta tinajita de tierra. Y nosotros somos vasos de ¿qué? De barro, en quien mora el Espíritu Santo de Dios. El sello de Dios está en usted. Por eso dice Romanos 8:9, y si el Espíritu de Cristo, que es también el Espíritu Santo, no está en él, el tal no es de Cristo. Entonces, eso es lo que estamos hablando de un bautismo, de una identificación personal en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, nos une cada día más a nosotros como iglesia. Es una de las razones por las que debemos llevarnos bien, por la que debemos servir a Jesús con entusiasmo, con gozo y alegría y amarnos cada uno de nosotros. Entonces hemos visto en el verso 4 cómo el Espíritu Santo desempeña un papel decisivo en nuestra unidad. En el verso 5 tenemos también cómo el Señor Jesucristo aporta perfectamente a la unidad de la iglesia. Y ahora en el verso 6 vamos a ver cómo Dios Padre también aporta directamente a la unidad en la iglesia. Dice, y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vea cómo no solamente el Espíritu Santo, no solamente el Hijo, sino también el Padre está activo en cada aspecto de nuestras vidas para garantizar esa unidad tan importante en la iglesia y que Él mismo encomienda que nosotros seamos guardadores de ella. Le voy a recordar, vamos al principio de este pasaje donde dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerde cuando él dice que andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados, no se refiere a algo pasajero de un fin de semana, no se refiere a una conducta de 3 meses, no se refiere a un compromiso de 1 año. Este es el legado de una vida consagrada al servicio del Señor Jesucristo. Este es el expediente acumulativo suyo y mío que un día va a ser abierto allá en el cielo. Los libros serán abiertos. Nosotros, eso es lo que está llamando, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dice aquí ahora, ahí está el mandamiento, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note cómo meten al Espíritu ahí en medio. Él es el vínculo perfecto de nuestra unidad. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que mora en usted mora en mí. El mismo Espíritu que me llevó a mí a los pies de Cristo y me convenció del pecado, es el mismo Espíritu que lo llevó a usted a los pies de Cristo y lo convenció de pecado. Es el mismo Espíritu que está transformando mi vida, es el mismo Espíritu que está transformando la suya, que está haciendo una obra maravillosa dentro de usted y dentro de mí. Entonces, todo esto contribuye a la unidad de la iglesia, a la unidad de la iglesia. Entonces vemos cómo Dios es el único Dios verdadero. Este concepto del único Dios verdadero se presenta por primera vez en Deuteronomio 6:4, nos vamos a ir allá, y es ratificado en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 8, del 4 al 6, por cuanto Él es el único Dios verdadero, que también, pues acabamos de decir, también se ha dado a conocer como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no hay contradicción ninguno en la Trinidad. Eso pudiéramos traer un estudio los viernes sobre la Trinidad, yo creo que sería muy bueno y se los prometo que lo vamos a tener, un estudio sobre la Trinidad los viernes, o lo puedo traer los domingos, no importa, aunque a algunos le pudiera ser un poco cansón, pero por ser el único Dios verdadero, nosotros le amamos, nosotros le respetamos, nosotros le servimos, nosotros le honramos, de manera que esa verdad de un Dios tiene que ser el centro de todo nuestro vivir, que nosotros vivimos para ese Padre Santísimo.
Y en ello, hermano, encontramos sobradas razones para llevarnos bien. ¿Por qué razón? Porque estamos sabiendo que no solamente es un Dios único, es un Dios verdadero, sino que además este texto nos dice quién Él es para nosotros, quién Él es para usted y para mí. ¿Qué dice el texto? Y Padre de todos, de manera que usted y yo somos hermanos. Hermanos, el parentesco biológico es algo tremendo, ¿no? Maravilloso, nadie lo puede negar y muy fuerte. Pero yo con todo el respeto, sin ofender ni a mi parentela personal, ni a la suya, le digo que el parentesco espiritual en Cristo es más poderoso que el biológico. Es mucho más poderoso. Lamentablemente hay parientes que no van a querer aceptar a Jesús y que nunca más le volveremos a ver, aunque haya una parentela, aunque haya un vínculo de sangre. Pero el vínculo espiritual en Cristo nos garantiza que estamos aquí juntos, pero vamos a pasar la eternidad más juntos todavía, en una intimidad más maravillosa y perfecta, hermanos. Y eso es por eso dice, y Padre de todo. Esto nos ayuda entonces. Eliminamos con eso el miedo a ese Dios alejado y extraño como existía en el Antiguo Testamento y nos acercamos confiado a Él, porque nos da ya no estamos en otro estatus que no sea de hijo o de hija a padre. Hay una intimidad aún más, puede haber una intimidad superior y mucho más maravillosa que la que usted puede tener con su padre biológico. Porque hay hombres que, qué sé yo, por el mismo orgullo masculino, ese falso orgullo masculino, no se atreven a darle un abrazo y un beso a su papá. No se atreven a decirle, papá, cuánto te amo. Hay muchos hijos que no se atreven porque el padre mismo no le ha abierto las puertas para que lo haga. Y no es que sea malo, es que así fue criado. Y es algo muy difícil de eliminar. Pero en Cristo Jesús podemos abrir los brazos y decirle a Él, Abba Padre, ¿qué quiere decir? Papito mío. Es la expresión de mayor afecto, de expresión de mayor intimidad que existe en el arameo o en el hebreo. Papito mío. Y a usted no le da ninguna vergüenza porque está usted en su closet de oración. Entonces esto nos abre a nosotros las puertas de par en par para acercarnos al Dios Todopoderoso. Y también vemos pues que como ese Padre, entonces Él nos ama a todos por igual, porque dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual. Y cuando estamos hablando de unidad, hermano, cuando yo sé que el texto dice ya no puedo yo ver bien. Y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire usted, esto lo que quiere decir que Dios está activo en cada aspecto de nuestra vida, hermano. Dios es un Dios personal y muy, muy meticuloso en todas sus cosas. Lea el Antiguo Testamento y vea cómo Dios establecía ciertas leyes y ciertos preceptos, y aún en el Nuevo Testamento, pero note que Dios es un Dios tan particular en cada detalle, en cada cosa. Léase las genealogías. Ahí usted le demuestra la particularidad de Dios, que dice, y fulano hijo de Mengano y Mengano hijo de Perenzano. Y usted dice, ¿para qué me sirve leerme toda esta letanía? Instruye mucho, instruye que Dios no se le escapa nada. Mire, hay en el libro de Apocalipsis, me viene a la mente ahora, ya yo estoy terminando casi. Hay en el libro de Apocalipsis una referencia a este siervo de Dios, creo que es Policarpo o algo así, que no se menciona en la historia secular, no se menciona en las cartas de la iglesia primitiva, no está en ningún libro de historia. Aparece solamente en Apocalipsis, donde Jesús le dice en la carta, ay Dios mío, ya me metí en camisa de 11 varas porque voy a tener que buscar exactamente dónde es.
Esto es una prueba Ay, Padre, ayúdame a encontrar esto ahora. ¿Dónde lo encontraron? Yo creo que no es Policarpo, sino que es otro nombre. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdame, Señor Padre. Olvídese, yo sé que lo voy a encontrar en cuanto salga de aquí. Ya no nos va a ayudar en nada. El caso es que el nombre, este hombre no aparece en ningún libro de historia. Usted no lo puede encontrar en ningún lugar, pero el Señor Jesucristo lo menciona como su siervo fiel. De manera que nadie lo conocía, nadie supo lo que este hombre hizo. Sin embargo, Jesús lo menciona como alguien fiel a él. Se da cuenta que a Jesús no se le escapa absolutamente nada. Entonces, cuando dice el texto aquí, ahora volviendo a Efesios capítulo 4, donde dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, esto nos enseña a nosotros que Dios está activo en cada aspecto de nuestra vida, porque es un Dios personal, nos ama individualmente, personalmente, pero no ama a usted más que a mí, ni a mí más que a usted, nos ama a todos por igual. Y esto es una razón para llevarnos bien, porque somos hijos de un solo Padre que no hace acepción de persona, y si yo lo ofendo a usted, lo hago algún daño a usted, estoy ofendiendo directamente a mi Padre Celestial, al Espíritu Santo que mora en usted. De manera que si compartimos un mismo Padre, eso nos hace una familia. Eso nos hace hijos de una sola paternidad, de un Dios único y verdadero. Y en el verso sigue diciendo pues que eso está por encima de toda situación y circunstancia. Dios está en nosotros y por nosotros en todo. Él nos une en su poder, en sus propósitos, en su amor y en su presencia. Es decir, hermano, si hay un grupo de gente en la historia de la humanidad que le sobran razones para llevarse bien, somos nosotros los cristianos. Tenemos todo lo que necesitamos para podernos llevar bien. Un padre que creó una familia, un hijo que nos dio una fe y una esperanza, y un bautismo y un espíritu que nos ha hecho partícipe de un mismo cuerpo, del cuerpo glorioso de Cristo. Entonces, Dios ha establecido un fundamento tan fuerte para la iglesia, para la unidad de la iglesia, como el fundamento de la unidad de la Trinidad misma, porque vemos que la Trinidad está activa, participando activamente en la unidad de la iglesia. Reconocemos, hermanos, que en las congregaciones pueden surgir rifirrafas e inclusive divisiones, pero el cuerpo de Cristo en esencia jamás podrá ser destruido, jamás podrá ser dividido, porque es el cuerpo glorioso de Cristo. Nosotros, hermanos, seremos diferentes, pero servimos a un mismo Dios. Seremos diferentes, pero creemos las mismas verdades doctrinales bíblicas. Seremos diferentes, pero somos templos del mismo Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cuántas cosas nos unen? Nosotros tenemos miles de razones para llevarnos bien, para amarnos los unos a los otros. Por eso debemos esforzarnos
de ser solícitos en guardar la unidad, como dice el verso, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a estar en pie. Yo le sugiero que ahora, yo le invito que ahí donde usted está en pie, usted ore por la unidad de la iglesia. Hemos dicho en múltiples ocasiones que nosotros no hemos traído este estudio de este pasaje porque haya problemas en la iglesia, sino como medicina preventiva. Y vamos a estar en pie, pues, para orar por la unidad de esta congregación en específico. Y le invito a que usted también, mientras ora, dé gracias a Dios por todas las cosas que nos unen a usted y a mí en Cristo Jesús, que son cosas que no puede romper ninguna cosa creada, ni el diablo, ni ningún poder del diablo. Es imposible. Y también le invito a que usted se pregunte, ¿qué puedo hacer yo para contribuir más a la unidad del cuerpo de Cristo, pero también especialmente a la unidad de mi hogar? Recuerde que no existe una iglesia fuerte si los hogares son débiles. Ahí donde está en pie, diga, yo como sacerdote del hogar, yo como ayuda idónea de mi esposo, y yo como hijo, inclusive porque hay muchachos jóvenes aquí que ya tienen suficiente madurez como para pensar de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a la unidad de mi hogar y de la iglesia donde Dios me ha plantado para llevar fruto para la gloria de su nombre? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y también antes de orar específicamente por esto, quiero invitar a los amigos o amigas que nos estén escuchando por estos medios. Si usted aún no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, hoy es el día perfecto. Y los que estén aquí, si hay alguno aquí que todavía no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador personal, hoy es su día. No se vaya de aquí sin Jesús en su corazón. El Señor Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y es cierto, usted tiene que hacer algo, ¿sí? Usted tiene que renunciar a sus pecados. No es fácil. Eso que digan que todos sus problemas se van a acabar y que es fácil, no es fácil. No es fácil renunciar a algunos pecados, sobre todo, inclusive si parte de sus pecados son trampas en las cuales usted se gana el dinero deshonestamente y tiene que renunciar a esos ingresos deshonestos. No es fácil, pero en Cristo todo se puede y es la mejor decisión de su vida. Diga conmigo, Señor Jesús, yo hoy me rindo a ti. Reconozco que soy pecador o pecadora. Hoy yo te entrego mi corazón y te ruego que me salve de mis pecados e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por derramar tu sangre por mí y salvarme, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre eterno, por dar a tu Hijo por mí. Si usted ha hecho esa oración, yo le felicito, ha hecho o ha tomado la mejor decisión de su vida. Si vive en esta zona y estamos cerca, aquí tiene una familia donde puede congregarse y crecer en el conocimiento de la verdad. Si está en otro lugar, busca una iglesia evangélica que enseñe la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a guiar ahí a buscar de Dios como es. ¿Habrá alguien aquí que quiera levantar su mano y decir, yo quiero entregar hoy mi corazón a Cristo? Bueno, los que estamos, que ya somos de Cristo, oremos. Señor amantísimo Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes a apreciar lo que tú has hecho por nosotros y lo que te mantienes activamente haciendo por cada uno de nosotros para darnos, Señor, esta unidad indestructible, esta pertenencia, convicción de que no estamos a la deriva, al garete en este mundo, que pertenecemos a ti, que somos miembros de ese cuerpo glorioso que tú vienes a buscar, la iglesia lavada y redimida en la sangre de Jesús. Te rogamos, Señor Espíritu Santo, que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos y a ver cómo podemos cooperar y contribuir a una unidad mayor, a una paz mayor, a un refrigerio y regocijo mayor en nuestros hogares. Aún llevarnos bien, a disfrutar esa paz gloriosa que tú nos das y que anhelas que nosotros vivamos. Y también ayúdanos, Espíritu Santo, a contribuir aún más a la unidad, al amor,
a ese vínculo amoroso en Cristo Jesús entre nosotros en la iglesia. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Reprende al diablo por nosotros y no permitas que ningún tipo de cizaña ni artimaña del diablo pueda penetrar jamás esta congregación ni ninguna en la que se invoca tu nombre. Guárdanos del mal, Señor, por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, amados, en el nombre de Jesús.